Hola, bendiciones. Vamos a orar para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos. Sabemos que tú nos amas y que tienes especial cuidado de nosotros. Habla nuestras vidas, es nuestro deseo, Señor. Y nuestro deseo también es ser hacedores de tu palabra. Bendíganos con tu palabra, Señor. Avívanos en tu palabra. Oro, Señor, para que tu palabra edifique las familias y traiga un despertar poderoso en cada vida, en cada hogar, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, iglesia, vamos a hablar acerca de la integridad familiar. Y para eso vamos a ir al Salmos 101. Del versículo 1 al 8 vamos a leer. En este salmo nos habla acerca de la integridad de la familia, de nuestro hogar. Dice el Salmo 101, versículo 1 al 8. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. La palabra íntegro, esa palabra quiere decir hacer lo correcto, rectitud, ser honesto y leal. Vamos a hablar de integridad familiar. Y por eso es importante que sepamos lo que significa la palabra íntegro. Vuelvo a decirlo. Íntegro es hacer lo correcto. Es rectitud, ser honesto y leal. El Salmo 101 es un compromiso de David con el Señor de vivir en rectitud, no solamente como rey, sino en su hogar, de vivir rectamente en su hogar, de vivir rectamente como esposo, como padre. Y creo que este Salmo es un ejemplo para que nosotros como familia podamos hacer un compromiso de integridad familiar. Entonces, ¿cómo vivir en integridad familiar? ¿Qué nos enseña este Salmo 101?
vamos a escudriñar este Salmos. ¿Cómo vivir en integridad familiar? Número 1. Debo cuidar mi testimonio en mi hogar. Fíjese el versículo 2. Dice el versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Debo cuidar mi testimonio en mi hogar, en mi familia. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? De nosotros. O de muchas familias. Es que vivimos una doble vida. O una doble moral. ¿Qué quiero decir con eso? Que somos una persona en la calle o en la iglesia, en el vecindario somos una persona, pero en nuestras casas somos otras personas. Como que tuviéramos dos personalidades, dos o más personalidades. Las personas tienen un concepto nuestro y nuestros hijos y nuestra pareja tiene otro concepto de nosotros. Tenemos que hacer un compromiso con el Señor de tratar de ser íntegros en nuestra casa, cuidar de nuestro testimonio delante de nuestra familia. La integridad familiar tiene que ver con cuidar nuestro testimonio en el hogar. Nosotros debemos de ser los mismos en todo lugar. Mostrar a Cristo en todo lugar. Así que, hermanos, cuida tu testimonio como familia. Y este es un llamado para esposos, para esposas, para hijos, para quienes viven en tu casa, que debemos de cuidar el testimonio de nuestro hogar, de nuestra familia. Así viviremos en integridad familiar. Número 2. Desde luego hay mucho que decir sobre esto, pero te estoy dando las pautas para que cada uno de nosotros podamos vivir en integridad familiar. Número 2. ¿Cómo vivir en integridad familiar? Debo cuidar la mente y el corazón de mi familia. El versículo 3 dice, del Salmo 101 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Escuchó bien? Dicen, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y él aborrece a los que se desvían. Y ninguno de ellos se podrá acercar al Señor. Quiere decir, de lo que nuestros ojos ven, está llena nuestra mente y nuestro corazón. No debemos de permitir ningún tipo de pornografía en nuestra casa. Ni a través de películas, ni a través de novelas, ni a través del internet o de cualquier otro medio. También no debemos de permitir videos
ni películas con influencias satánicas en nuestro hogar. Ha habido una falta de integridad en nuestras familias, nuestros hogares. No debemos de permitir nada que sea pagano en nuestras casas. Debemos de cuidar la mente, el corazón de nuestra familia. Un llamado fuerte a nosotros los padres y a los hijos también. Debemos de cuidar la mente, el corazón de los que vivimos en la familia, en el hogar. Cuida el corazón, cuida de resentimiento, cuida el corazón de no perdonar, de sembrar cizaña. No hables mal de otros, no le hables mal a tus hijos de alguien. Lo que ven nuestros ojos se llena nuestra mente. Hay muchos de nuestros jóvenes que están viendo y escuchando música con mensajes vulgares, pornográficos, con letras de canciones que no agradan al Señor, ni edifican la vida de las personas. Y algo más quiero decir. Debemos de procurar la privacidad en nuestro hogar. Y este mensaje va para las parejas, para los matrimonios. Y les cito aquí lo que dice Levíticos capítulo 18, versículos 7 al 9. Cuida la privacidad en tu hogar, en tu matrimonio. Dice Levíticos 18, 7 al 9, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Hay hijos, hay niños que son expuestos a la sexualidad de sus padres. Y hermanos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, tienen una curiosidad, son curiosos. Tienen una curiosidad sexual mucho más elevada. Y ellos presentan mucho más interés por el sexo cuando son expuestos sexualmente. ¿Me están entendiendo? Número 3. ¿Cómo vivir en integridad familiar? Primero dije, debo cuidar el testimonio de mi hogar. 2. Debo cuidar la mente y el corazón de mi familia. Número 3. Debo cuidar el tipo de personas que entra en mi hogar, en mi casa. El versículo 3 en la segunda parte y el versículo 4 dice: aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. En estos versículos encontramos las personas que no debemos permitir que tengan acceso a la privacidad de nuestro hogar. ¿Cuáles son? Los que andan desviados del camino de Dios, los que tienen el corazón perverso,
y los malvados. Estas personas causan daño. Intencionalmente causan daño. Y corrompen las buenas costumbres del hogar. Corrompen el orden normal de las cosas. Son personas que contaminan las vidas, las personas de nuestro hogar. Tenemos que tener cuidado con los tesoros que Dios nos ha dado y no dejar entrar a cualquiera a nuestras casas. Hay un ejemplo en la Biblia que impacta acerca de esto, y es el ejemplo de Ezequías. Está en Isaías 39, versículo 1 al 6. Dice: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias y ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Tenga cuidado con los tesoros que Dios le ha dado. No deje entrar a cualquiera. Mire lo que le pasó a Ezequías. Vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Por eso, hermanos, debemos de cuidar de qué clase de personas entran a nuestro hogar que te están robando lo precioso de tu casa, de tu familia, de tu carácter, de tu bondad. Hay mucho que decir en todos estos principios que les estoy dando. Número 4. ¿Cómo vivir en integridad? Número 4. Debo cuidar de no promover chismes ni críticas en mi hogar. Voy a repetir eso. Debo cuidar de no promover chismes ni críticas en mi hogar. Versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. El que infama solapadamente a su prójimo significa el que habla mal de su prójimo en oculto. Muchas veces nuestros hogares son un hervidero de chismes y críticas contra nuestros prójimos. El chisme, hermanos, no agrada al Señor. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El chisme no agrada al Señor, la crítica no agrada al Señor. Y como familias íntegras, debemos de cuidar que haya chisme y crítica en nuestros hogares, porque Dios oye esas cosas. Número 5. ¿Cómo
cómo tener o cómo vivir en integridad familiar. Número 5, debo cuidar de ser honesto con mis obligaciones económicas. Oh, esto está bueno, voy a repetir, debo cuidar de ser honesto con mis obligaciones económicas. Versículo 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Sabes lo que es fraude? Fraude es un engaño que se hace para eludir o evitar las obligaciones, tanto legales como económicas. Eso quiere decir que debemos estar al día con nuestras cuentas. Debemos de procurar no deber a nadie nada. Sí, hay gente que quita prestado y no paga. Gente que se ha acostumbrado a estar en deudas. Debemos estar al día en nuestras cuentas, procurar no deber a nadie. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Pagas tus impuestos. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dígame, pagamos todas estas cosas. Pagamos nuestros tributos, nuestros impuestos. Respeto. Honramos a los que se deben honrar. Para vivir como familias íntegras debemos de ser honestos con nuestras obligaciones económicas. Y aquí le voy a decir algo interesante, en la cual muchos se descuidan y olvidan. No olvide sus obligaciones económicas con el Señor. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Los pastores somos muy criticados por esto. Pero yo estoy aquí para decirle que usted tiene una obligación económica con el Señor. Y eso tiene que ver con la integridad de su familia, de su hogar. Y estoy hablando de diezmos y ofrendas. Y si lo hace, hágalo con honestidad, porque muchos ofrendan y diezman, pero no lo hacen con honestidad. No lo hacen como deberían de ser, como el Señor pide que lo hagamos. Muchos no dan la 10ª parte. Lo dan a media. Y muchos no ofrendan conforme a la bendición que Dios les da. Le dan más a las recargas, al internet, a las cosas del mundo que a Dios. Recuerde que a Dios no le damos. Le devolvemos de lo que Él ya nos dio. Todo el que diezma y ofrenda lo hace porque Dios ya le dio. No debemos permitir la mentira. También dice el versículo que leímos, versículo 7. ¿Cuántos le mienten al Señor en cuestión de esto, de ofrendar y diezmar? ¿Cuántos mienten en cuestión de no estar sus cuentas al día? ¿Cuántos usan la mentira a quienes le deben? No debemos de permitir la mentira de ninguna manera. Debemos hablar verdad cada uno con su prójimo. Hay muchos cristianos mentirosos. Y parece que ni cuenta se dan algunos. Tan acostumbrados a mentir que ya ni sienten nada, que el espíritu les redarguye. Entonces, ¿cómo vivir en integridad familiar? Número 1, debo cuidar mi testimonio en mi hogar. Número 2, debo cuidar la mente y el corazón de mi familia.
Número 3, debo cuidar el tipo de personas que entran en mi hogar. Número 4, debo cuidar de no promover chismes y críticas en mi hogar. Si usted habla de sus pastores, de sus líderes, o del presidente o de alguna autoridad, y sus hijos lo oyen, usted está promoviendo. Número 5, debo cuidar de ser honesto con mis obligaciones económicas. Así que como familias, hermanos, debemos hacer un compromiso de vivir en integridad. ¿Sabes por qué? Porque eso agrada al Señor. ¿Y cuántos aquí queremos agradar al Señor? El Salmos 37, 28, y con esto termino. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Escuchó bien? Porque Jehová ama la rectitud, Él ama la integridad y no desampara a sus santos. Él no desampara a los íntegros. Esto habla de bendición. Dios va a bendecir las casas íntegras. Para siempre serán guardados. Esa es parte de la bendición. ¿Y de qué serán guardados? El COVID no va a entrar en las casas íntegras. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Ojo. Para pensar y reflexionar. Y para actuar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que venga rectitud, integridad, temor en nuestras familias, Señor. Y que haya un arrepentimiento genuino en cada miembro de familia. Que cada padre, madre, esposo, esposa, hijos quieran, Señor, agradarte. Porque tú amas la rectitud de corazón. Señor, muchas gracias. Iglesia, Dios quiere que tengamos una familia. Dios quiere integridad en nuestra familia, en nuestros hogares. Espero que la palabra te haya bendecido. Amén.